que se armen los pinches chingadazos. Listo, mis fieras, acá tenemos nuestro Moju B10, pero antes de empezar a mostrarles los ajustes, vamos a entender un poco cómo es que funciona el cubo, vamos a ver cómo es que funciona este ajuste y además de eso entender cómo podemos utilizar nuestra herramienta. Como podemos observar en el manual, acá hay unas flechas, utilizamos esta parte de la herramienta, esta que tiene como estos dos picos para girar el centro del cubo. En la parte izquierda podemos encontrar en inglés que cuando giramos hacia el lado derecho podemos ajustar la tensión. Y acá en la parte derecha, si giramos hacia el lado izquierdo, quiere decir que estamos girando la ruedita blanca, vamos a ajustar la elasticidad. Vamos a poner eso en práctica y les voy a mostrar cómo ajustar nuestro cubo B10. Acá tenemos el cubo. Vamos a poner esto por acá y vamos a destapar nuestros centros. Listo, mis fieras, acá tenemos el cubo ya en la parte central. Como podemos observar, este sistema es muy sencillo. Tenemos esta rueda blanca y atrás tenemos un engranaje en color naranja. Podemos observar esta pestaña, la cual nos está indicando que el cubo está en la tensión 1 y en la elasticidad 1, puesto que esta rueda blanca, el indicativo son estas dos muescas que tenemos acá. Entonces el cubo de fábrica viene con la tensión en 1 y la elasticidad en 1. Vamos a ver cómo se mueve el cubo con este ajuste. Vamos a empezar moviendo el cubo para ver qué tal se siente. Como podemos observar, el cubo está muy elástico y la tensión permite que haya un excelente lift. En este ajuste podemos encontrar que no va a haber tanto control del cubo, puesto que el cubo va a estar muy veloz como viene de fábrica. Tendríamos que aplicar un lubricante muy denso para poder darle más control. Aún así, el cubo no se va a bloquear para nada. Recordemos que tenemos la tensión en 1 y la elasticidad en 1. Vamos ahora con el ajuste de JS Cuber. Bueno, acá tenemos el cubo en la parte central. Vamos a ver cómo ajustarlo tal cual JS Cuber utiliza este cubo para hacer sus tiempos. Entonces utilizamos esta parte de la herramienta, la cual tiene estas dos puntas, y vamos a girar el cubo hacia la derecha hasta llegar al número 4. Ahí lo tendremos en el número 4 por la parte del engranaje. Como podemos observar, esta pestaña nos está indicando en el número 4 que tenemos esta parte de la tensión. Y como podemos ver, esta pestañita sigue señalando que está en el 1. Esa sería la elasticidad, la cual hay que girar a la izquierda para posicionarlo en el 4. Ahí estamos en 2, 3 y ahí estaríamos en 4. Tenemos los dos ajustes de la tensión y la elasticidad en 4. Así lo utilizaría JS Cuber. Vamos a ver qué tal se mueve el cubo de esta manera. En la parte de la tensión y la elasticidad aún sigue habiendo cierta elasticidad. El cubo es muy veloz, pero ya hay un poquito más de control. Ya hay más control a la hora de mover el cubo. En esta parte siento que las piezas se desplazan mucho, como podemos observar. La verdad no es de mi agrado, pero podemos ver que el cubo es muy veloz. Yo siento que para esta parte el lift sigue siendo demasiado. Pienso que habría que ajustarlo un poquito más. Ahora vamos a ver el ajuste de Luke Garrett para ver qué tal se siente y si es mejor que la de JS Cuber. Ahora vamos a ajustarlo tal cual lo utiliza Luke Garrett. Recordemos que Luke Garrett es uno de los mejores del mundo y actualmente tiene el tercer mejor tiempo en la historia en armar el cubo de Rubik más rápido. Entonces vamos a ver cómo es que él ajusta el B10. En la parte superior, la rueda blanca, él lo va a utilizar en el nivel 7. Entonces vamos a girar hacia la izquierda y vamos a llevar estos engranajes al nivel 7. Ahí estaríamos en el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como podemos observar, tenemos estas dos muescas en la línea del 7. Y la parte inferior, este engranaje naranja,
Me parece muy curioso puesto que él lo deja en el nivel 1. Esta parte de la tensión, él deja el cubo en el nivel 1 y en la parte de la elasticidad ajusta más el maglev para que esté más comprimido el imán. Vamos a montar este cubo y ver qué tal se mueve el cubo con este ajuste. En las partes centrales se siente demasiado veloz, casi no hay contacto de las piezas. El cubo sigue teniendo esta forma elástica, esta tensión la tiene muy suelta y siento que las piezas no se van a desorganizar, o sea, no se van a desacomodar, no van a haber bloqueos. La verdad, este es un ajuste que deja el cubo muy suelto para mí, pero sigue teniendo uno ese control que lo caracteriza al B10. La verdad, se sigue moviendo muy bien. Yo creo que independientemente del ajuste, ya que este cubo no hay que hacerle tantos ajustes, que aristas, que esquinas, sino centrarse solo en los centros, es muy fácil encontrar un ajuste, valga la redundancia, que se ajuste a nuestras necesidades. Mis fieras, y el cubo se movería de la siguiente manera con el ajuste que el Friki le coloca a este Moju B10. La verdad me gusta mucho cómo se siente con este ajuste, es un poquito más de tensión. A mí me gusta mucho que el cubo sea muy controlable, pero que no pierda esa velocidad que lo caracteriza. Y nada, mis fieras, los dejo con este cubazo. Espero les haya gustado mucho este video. Y nada, mis perritos, ya sabemos pues cómo es la vuelta. La buena, la rebuena, se cuidan, se bañan. Los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós.